Colombia conmemora los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, que comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 tomó la sede del Poder Judicial, recuperada al día siguiente, a sangre y fuego por el ejército, uno de los episodios más oscuros de la historia nacional, en el que fueron asesinadas cerca de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hubo además 11 desaparecidos. La crónica es de Laura Moreno. A las 11:35 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, inició uno de los capítulos más violentos y dolorosos en la historia de nuestro país, que dejó 98 muertos, entre ellos 11 magistrados y 11 desaparecidos. 35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales y Luis Otero, se tomaron el Palacio de Justicia el día en que la Corte Suprema de Justicia discutiría la ponencia del magistrado Manuel Gaona Cruz sobre la extradición, por la que desde hace meses esos mismos magistrados eran amenazados por el grupo narcoterrorista Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar. Los guerrilleros pedían un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. El reclamo de Almarales lo escuchó El País en la radio. Nosotros hemos venido aquí a convocar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado como expresión del poder jurisdiccional, a que asuma ante el fracaso del legislativo, ante el fracaso del ejecutivo, la búsqueda de una solución política negociada. Mientras tanto, magistrados, funcionarios de la rama judicial y ciudadanos que iban a realizar trámites quedaron atrapados y confiaban en un plan para ser rescatados. La voz del magistrado Alfonso Reyes Echandía desde el cuarto piso del Palacio de Justicia, pidiéndole al presidente Betancur decretar el cese al fuego, fue uno de los primeros llamados que llegaron a través de la radio y todavía resuena en la historia de Colombia. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Lejos de una salida pacífica, sobre las 2 de la tarde, tanquetas del ejército rompieron puertas y muros y se abrieron campo hacia el interior del recinto, y en medio de los disparos inició la retoma del Palacio de Justicia y el incendio que devoró todo a su paso. En medio de las llamas, la metralla y las bombas, la fuerza pública se puso como misión única recuperar el palacio o lo que quedara de él. Luis Alfonso Plazas Vega, entonces coronel del ejército, quien lideró la retoma, lanzó una de las frases con las que defendió su intervención. Mantener la democracia, maestro. Antes de tratarse de una operación de rescate, fue un intento por aniquilar al M-19, incluso con los civiles de por medio. Aquel llamado del magistrado Reyes Echandía no tuvo eco en el gobierno del presidente Betancur, quien le dijo al país en una locución presidencial por qué no se escuchó el ruego del alto al fuego. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Nada se debe hacer bajo el signo de la amenaza. Hoy en día, 4 décadas después, todavía hay familias que siguen sin encontrar el cuerpo de sus seres queridos, y otros incluso han llorado por años restos de víctimas que no eran los de su familiar. Laura, gracias. Y justo hoy, 4 décadas después, la justicia en pleno vuelve al lugar de la tragedia, al lugar en donde todo comenzó hace 40 años. Sergio Barbosa. Hoy hace 40 años el país vivió uno de sus capítulos más oscuros por cuenta de la toma por parte de miembros de la guerrilla del M-19. Este ataque dejó cerca de 100 personas muertas entre magistrados, trabajadores y visitantes del Palacio de Justicia. Fueron 28 horas de horror que aún resuenan en la memoria de los familiares de las víctimas asesinadas a sangre fría durante esta trágica jornada. Durante este 2025 la Corte Suprema de Justicia recorrió ciudades como Valledupar, Medellín y Bucaramanga, en donde se hicieron actos para honrar las memorias de las víctimas, como la develación de estatuas, esto a cargo del presidente del Alto Tribunal, Octavio Tejero. Sobre los actos de conmemoración de los días de la toma y retoma, mañana viernes a partir de las 9 de la mañana la justicia en pleno se reunirá en el palacio que lleva por nombre Alfonso Reyes Echandía, quien fue asesinado en aquella fatídica jornada, además de los familiares de quienes perecieron en este atroz hecho para conmemorar y honrar la memoria de las víctimas. Los presidentes de la Corte Suprema y la Corte Constitucional darán unas palabras al igual que los familiares, y luego de esto tendrá lugar en la Catedral Primada de Colombia la Eucaristía.
Sergio, gracias. Y ahora hablemos del exagente de inteligencia José Dorado. En entrevista con Blue Radio y en documentos que ha entregado a la justicia, ha dicho que el magistrado auxiliar Carlos Urán fue asesinado por los militares durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, al igual que la exguerrillera del M-19 Irma Franco. También dice que los militares fueron permisivos con la toma. Mateo Piñeros. Aunque la toma del Palacio de Justicia es responsabilidad del M-19, también hay militares investigados y condenados por excesos durante la retoma y por algunos casos de desaparición forzada. José Dorado, un exagente de inteligencia, se ha convertido en un testigo clave para la justicia sobre los hechos que se dieron durante la toma y retoma del Palacio. En un documento que entregó a la unidad de búsqueda y que fue conocido por Blue Radio, Dorado asegura que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue interrogado por el general Iván Ramírez cerca al batallón Guardia Presidencial. Además, dice que fue asesinado por integrantes del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia. Sobre la toma, ha dicho que el ejército fue permisivo. Nosotros sabíamos y que dejamos actuar al M-19. ¿Y cuál fue esa razón para dejarlos actuar? Dar un golpe, golpear a unos magistrados, golpear y acrecentar un problema interno en el país, salvaguardar otros intereses. Para Dorado, los miembros de la Brigada 13 entregaron un sinnúmero de personas a la inteligencia militar, los cuales interrogaron a quienes salían del palacio, incluida la exguerrillera del M-19 Irma Franco, quien habría sido asesinada en el batallón de inteligencia y donde actualmente funciona el batallón de logística. Están los restos de Irma dentro del 6 y el 7, el capitán Rodríguez, Camilo Pulecio, se encargaron de esos casos particulares a los cuales nosotros le llamamos emblemáticos y claro está del tema de Irma Franco y que ellos la asesinaron en ese sitio y que en ese sitio Camilo Pulecio la enterró. Según la versión de este exmilitar de inteligencia, la orden de asesinar a Irma Franco habría venido por parte del general en retiro Iván Ramírez. Y es que fueron horas críticas, horas terroríficas las que se vivieron en ese momento de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas militares, la Brigada 13 al mando del general Arias Cabrales y también del entonces coronel Plazas Vega. Escuchábamos las frases defendiendo la democracia, Marcela. La emblemática frase del coronel Plazas Vega, y revivimos las imágenes de esa toma del Palacio de Justicia, la entrada brutal del tanque disparando al interior del Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia en llamas, y nos ha llamado la atención la imagen de el Museo de la Independencia, que de la Casa del Florero. De la Casa del Florero. Sí, señor. Ahí está para quienes nos están viendo en YouTube y en Ditu, ahí la tenemos. Esos 2 días no fuimos museo, noviembre 6 y 7 de 1985. Uy, no, eso es demoledor, esa es una pancarta que está puesta hoy, allí, frente al... Eso es una de las esquinas de la Plaza de Bolívar. Esa es una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, esta es una esquina contigua al Palacio de Justicia, digamos ahí, nada más cruzando la callecita, cruzando la séptima, que es una calle además peatonal pequeña en este momento, y pues está como un recordatorio de que eso sí pasó y que está en nuestra realidad, incluso hoy en día, tantos años después. En esa retoma que hace el Ejército Nacional, comienzan a sacar a los empleados del Palacio de Justicia por todo el borde del Palacio de Justicia. Y los llevan ahí. Exacto, los que salieron vivos. Los que salieron vivos, para determinar quiénes eran parte del M-19 y quiénes eran empleados. Lo que se conoció después es que muchos de los empleados del Palacio de Justicia fueron llevados a la Brigada 13 para ser torturados y fueron torturados también allí mismo en la Casa del Florero. Exacto, eso es demoledor, que digamos como la evidencia de que ese lugar existe aún hoy en nuestra realidad y que esto haya ocurrido. Para quienes no vimos los hechos del Palacio de Justicia en vivo, sino que nos los han contado nuestros padres, colegas de más edad, etcétera, a veces uno piensa que eso ocurrió en otro país. A veces uno tiene la idea de que no fue algo
tangible o como si le contaran a uno una historia de algo que no existe, que es ajeno a su realidad, y ver esa pancarta y es que en esa época, hoy en el lugar, y la pintura está igualita, la casa en sí por fuera es muy similar hoy a como se veía, a cómo se ve en las imágenes de archivo que tenemos de la gente, como usted dice, saliendo por toda la orilla, los chalecos de Cruz Roja y la gente pidiéndole que avanzara, los meten ahí a esa casa y luego, pues no todos los que salieron del Palacio de Justicia salieron de esa casa a ver a sus familiares. En esa época, Marcela, obvio, cero redes sociales, cero teléfonos celulares. La noticia del Palacio de Justicia la escucha Colombia del Mundo por Yamid Amad, que es el intro que escuchábamos al principio de Meridiano Blue. Sí. La desgarradora petición del magistrado también pidiendo que cesen el fuego, el clamor al presidente Belisario Betancur del magistrado Echandía es en una entrevista de radio. En vivo. En vivo. Además. En vivo, sí señora. Las imágenes que llevan a los noticieros tocaba llevarlas hasta Inravisión y el gobierno decide transmitir un partido de fútbol mientras estaba transmitiendo esta retoma del Palacio de Justicia en vivo. Pero pues mire que tantos años después sigue saliendo material inédito de esa época. Recientemente fotógrafos que en su momento eran periodistas han publicado nuevas imágenes sobre los hechos del Palacio de Justicia, y también con los años se ha visto la importancia de todo ese material que los medios de comunicación en su momento grabaron de lo que estaba pasando en el Palacio de Justicia, porque esas imágenes son parte de lo que después permitió probar que hubo gente que salió del Palacio viva hacia la Casa del Florero. Si no hubiera sido por esas imágenes de la prensa, tal vez nunca hubiésemos tenido la respuesta. Nunca se habría conocido una prueba de que realmente esa gente salió viva. Pues es un tema desgarrador. Vamos a seguir hablando de él porque han sido años de complejas y prolongadas investigaciones y procesos judiciales que buscan esclarecer los hechos tanto de la toma como de la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Catalina Vargas enumeró algunos de los hechos relevantes de esas investigaciones en los últimos 40 años. Son varias las batallas jurídicas que ha enfrentado el caso por la toma y la retoma del Palacio de Justicia. La primera de ellas el 10 de noviembre de 1985, cuando el gobierno de Belisario Betancur anuncia la creación de un tribunal especial para evaluar las responsabilidades en el Holocausto. Un año después, el 18 de junio de 1986, el procurador general Carlos Jiménez Gómez denuncia penalmente al presidente Belisario Betancur ante la Comisión de Acusación por el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Y un mes después, específicamente el 16 de julio, esta misma comisión de acusación ante la Cámara de Representantes concluye que las conductas del primer mandatario y su ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, no violaron la ley, sino que obedecieron a un acto típico de gobierno. 4 años después, el 31 de enero de 1989, el juez Uriel Alberto Amaya Olaya expide una resolución acusatoria contra la plana mayor del M-19, en ese momento en tránsito hacia La Paz. Y en 1992, el 15 de mayo, la jueza Clemencia García de Useche pide investigar a exmilitantes del M-19 por el delito de terrorismo, a partir de la tesis de que hechos como los del Palacio de Justicia no eran amnistiables. Ese mismo año, el 15 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluye que el Estado colombiano sí fue responsable de lo sucedido en el Palacio de Justicia por fallas en la seguridad y el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Y ya es justamente hasta el año 2007, específicamente el 28 de septiembre, cuando se profiere la primera resolución acusatoria de la Fiscalía contra oficiales y suboficiales por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada. Y asimismo se pide investigar a otros generales, lo mismo que al expresidente Belisario Betancur. En el año 2010, el 9 de junio, la jueza tercera penal María Esther Jara declaró penalmente responsable al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vegas como coautor mediato de desaparición forzada y lo condena a 30 años de cárcel. Y un año después, el 28 de abril de 2011, la jueza María Cristina Trejos condena a 35 años de cárcel al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por las desapariciones en el Palacio de Justicia. En el año 2013, el 2 de marzo, el juzgado
Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá condena también a 8 guerrilleros del M-19 por la muerte de 36 personas. Y para el 14 de noviembre del año 2014 se profiere una de las decisiones judiciales más importantes en este caso, que tiene que ver con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluye la responsabilidad del Estado colombiano por la desaparición forzada de varias personas durante los sucesos del Palacio de Justicia. Ya para el 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia echó abajo las decisiones de la juez penal y del Tribunal Superior de Bogotá y absuelve al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. Y finalmente, el 23 de septiembre de 2019, esta misma Corte confirma la condena de 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por el caso de los desaparecidos de Palacio. Y seguimos hablando de la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hay pronunciamiento del presidente del Consejo de Estado, Sergio Barbosa. Sí, señor Juan Camilo, duro pronunciamiento que hace a esta hora en un conversatorio el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, en donde están invitados el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y varios exconsejeros de Estado, y allí lo que señala es que no se puede calificar lo que sucedió hace 40 años en el holocausto del Palacio de Justicia como una genialidad. Y lo más importante, no podemos aceptar que en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo... Esta es la postura entonces del presidente del Consejo de Estado, que se une a la del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien también se fue por esa misma línea de que lo que pasó en el Palacio de Justicia en 1985 no puede ser catalogado como una genialidad. Blue Radio. Y a esta hora en Meridiano Blue tenemos información importante porque vuelve el Huila Fest, el festival de emprendimiento más grande de este departamento. La gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, está invitando para que asistan desde hoy y hasta el 9 de noviembre en el Centro de Convenciones de Neiva y el Recinto Ferial para que vivan este Huila Fest 2025. Este es un evento multisectorial que se consolida como un espacio único de innovación, de formación y también cultural. En esta nueva edición del Huila Fest 2025 apuesta por temáticas de vanguardia como biotecnología, tecnología, comercio electrónico, inteligencia artificial, sostenibilidad, bioeconomía y economía circular. Todo esto, pues, en este Huila Fest, entre otros sectores importantes para el desarrollo regional. La participación de emprendimientos y empresas será totalmente gratuita y contará con una agenda académica enriquecida. Así que pendientes de este Huila Fest 2025, invitación de la Gobernación del Huila.